Primero quiero agradecer la invitación a comentar sobre este tema. Y hay varias cosas que decir. Creo que lo que voy a mencionar no va a ser nada más ni nada menos que algunas ideas generales para superar este binomio y este conflicto entre los 5 puntos y los arminianos, que pareciera ser una polarización teológica que ha penado durante mucho tiempo. Pero creo que este texto que nos presenta Luis recoge un espíritu y una riqueza, particularmente de lo que fue las expresiones del metodismo, que nos muestra estas aperturas, estos encuentros, estas pluralidades y, por qué no decir, también desencuentros, que es necesario también mencionar. Y un poco voy a hablar desde la tradición wesleyana, y me gustaría mencionar de que Wesley tiene una particularidad. Él lo podemos encasillar dentro de lo que se denomina el hecho de ser un teólogo ecléctico. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque él responde a un modelo de teología, particularmente dentro de la Iglesia Anglicana, donde él mezcla diferentes corrientes en su forma de hacer teología. Y hay elementos tanto de la tradición calvinista como de la tradición luterana, de la tradición teológica de los padres de la Iglesia, especialmente los de Oriente, y estas voces se reúnen en las ideas que Wesley va construyendo sobre los diferentes conceptos teológicos. Así que este elemento hay que considerarlo para ver este espíritu de apertura, porque uno de los movimientos calvinistas que tiene mucha influencia en la vida de Wesley son los puritanos, y eso no podemos dejar de desconocerlo. Por ende, esto responde a esta forma de hacer teología de la época en la que él se encuentra, al alero de la tradición anglicana. Lo segundo, Wesley tiene varias relaciones con el calvinismo, y entre esas la influencia familiar. Su abuelo, por el lado materno, había sido puritano, y algunos historiadores mencionan de que había sido uno de los teólogos puritanos más distinguidos de su época. Así que podemos identificar de que hay elementos propios de su tradición familiar, y esto se puede observar en que dentro de la selección de libros para los predicadores metodistas, Wesley incluía muchos escritores puritanos. Incluso él llega a decir una frase que probablemente para los más calvinistas puede ser una palabra de honor. Wesley dice que el metodismo casi se había convertido en calvinismo. Casi, casi. Ahora, ¿dónde está otra característica que debemos considerar? Primero, de que el movimiento metodista como tal, en términos actuales, podríamos definirlo casi como un movimiento interdenominacional. Habían metodistas en las sociedades que se identificaban como metodistas, que pertenecían a diferentes corrientes religiosas, que incluso el mismo Wesley dice que no había otra sociedad bajo el cielo como los metodistas, ya que no importaba la opinión que la gente tuviera, porque los metodistas piensan y dejan pensar. Por ende, no es de extrañar que habían corrientes calvinistas dentro de estos grupos metodistas, y parece ser, y esto tiene mucho sentido, porque los grupos metodistas que se conformaron como las sociedades no eran grupos de discusión teológica, sino que eran grupos de acompañamiento espiritual. O sea, en esos grupos no se discutía la salvación, ni la perfección, ni la santidad, sino que eran grupos que tenían el propósito de recoger experiencias religiosas significativas. Y ese elemento hacía de que las diferencias teológicas pasaran a un segundo grado. Y ahí hay un antecedente interesante, porque en esos grupos primaba la diversidad. Y Wesley va a decir que ese es el espíritu católico que tiene el metodismo. El espíritu católico no es la aproximación al catolicismo romano, sino más bien a este espíritu de universalidad del metodismo como tal. Ahora, cuando abordamos el tema desde las controversias teológicas, algunos teólogos
de por aquí y de por allá dicen el metodismo no tiene teología. No hay una doctrina sistemática como tal, como una institución de la religión cristiana de Calvino, ni una confesión de fe como Lutero, como la de otros teólogos de los grandes movimientos. Lo que tenemos de teología metodista son los sermones de Wesley, la himnología metodista y lo que se denominan los tratados teológicos, que son las defensas que hace Wesley del movimiento metodista. Y aquí hay 4 grupos con los cuales Wesley se enfrenta en estos tratados teológicos. Primero, Wesley era un contestatario de su época. Los acontecimientos civiles y sociales, él los atiende en estos tratados teológicos, pero también habla de su conflicto con el catolicismo romano, con el anglicanismo y con el calvinismo. Pero el calvinismo con el que Wesley tiene conflicto no es con Calvino y su teología, sino que es con la ortodoxia calvinista. ¿Por qué? Porque se ponía como un antecedente los famosos 5 puntos, y Wesley decía, de esos 5, nosotros tenemos uno con los cuales concordar. Y el debate teológico que tuvo con este grupo fue tanto de que él escribió variados textos para poner su posición en relación a la gracia y, por qué no decir también, lo paradójico que fue de que él, ante estas circunstancias, que no eran pocas, porque en su diario la registra, él dice, al final esta pelea son solamente ambigüedades y discusiones. Uno podría decir, no, pero ponte detrás de algo, da una lucha, da una pelea. No, él mismo escribe en su texto, esto al final son meramente discusiones y ambigüedades. Y esto debemos leerlo desde la clave de que Wesley identifica de que dentro de las doctrinas cristianas hay elementos que son esenciales, hay cuestiones que son controversiales y hay otras cuestiones que son especulativas. Y discutir temas como los 5 puntos para Wesley eran netamente cuestiones controversiales. Quizás algunos de los más aficionados hoy día dirían, no, es que esto es fundamental, esto es una doctrina fundamental. Para Wesley más bien era una controversia. Hay un escritor que escribió un libro que se llama Wesley versus Calvino, y él hablaba y mencionaba de que Wesley y Calvino tienen muchas concordancias más que diferencias. El tema de la herencia de un cristianismo bíblico, el seguir los antiguos credos, las enseñanzas de los escritores patrísticos, pero la gran diferencia menciona él que son los diferentes énfasis que estos 2 personajes le dan a este tema. Y ahí se relaciona de que la cuestión central es que más que ser disputas teológicas, son diferentes enfoques sobre los cuales se abordan conceptos como la creación divina, la Trinidad, la encarnación, la salvación, la resurrección, la vida eterna, que tienen más que ver con cuestiones de enfoques. Quiero mencionar que este espíritu metodista, que puede ser bastante liviano para algunos, responde a lo que Wesley menciona en su sermón 39 sobre el espíritu católico. Él dice en su sermón, no podemos ser de un mismo corazón aunque no podamos tener una misma opinión. Toda persona sabia, por tanto, permitirá a otros la misma libertad de pensamiento que desea que ellos también le permitan. Y termina diciendo, no pregunto, cuando alguien se quiera adherir a una comunidad metodista, ¿eres tú de mi iglesia? ¿Aceptas la misma forma de gobierno eclesiástico? ¿En tu iglesia aceptas las mismas formas de bautismo o otra? ¿Administran de la misma forma la Santa Cena? Él dice, dejemos esto en lista de espera, hablemos acerca de ellas sin hacer falta cuando tengamos oportunidad, pero únicamente mi pregunta ¿es recto tu corazón como el mío? Si es así, dame la mano y somos hermanos. Quizás estas afirmaciones nos pueden ayudar a entender esta relación que hubo entre las sociedades metodistas
y estos grupos calvinistas que estaban incluidos dentro de este movimiento, pero Wesley, como lo he mencionado, no perdía tiempo en estas controversias teológicas. Esto nos puede ayudar a entender la amistad que sostiene con Whitefield. Particularmente, aparte de todas las diferencias que tenían, nos vamos a encontrar de que Wesley también no solo tenía diferencias con él en relación a la predestinación, sino que también tenía diferencias en relación a la esclavitud. Y esto nos puede ayudar también a asimilar cómo el mismo Wesley predica en el funeral de Whitefield y reconoce la amistad profunda que ambos tienen a pesar de sus diferencias. Quiero mencionar algunas cosas del texto que es a propósito de lo que me invitaron. Existen muchas cuestiones similares entre el metodismo de Wesley y el de Gales en cuestiones de organización. Luis ya lo mencionó, el tema de la conexión, las reglas de disciplina, predicadores, democracia, preocupación de los pobres, son características similares entre el movimiento metodista wesleyano y el metodismo calvinista. La gran diferencia es que el metodismo de Wesley no se apega a la ortodoxia teológica. Ahí hay una gran diferencia que hay que reconocerla por el hecho de que Wesley no elaboró confesiones religiosas como tal, y me atrevería a decir que el metodismo calvinista sí respondió a este vacío que tenía el metodismo primitivo y respondía también así a las discusiones que transitaban en esta época. Una evidencia que a mí me llamó mucho la atención es que en los ritos de ordenación del metodismo calvinista, las preguntas giraban todas en torno a temas doctrinales. Y en el metodismo wesleyano, hasta el día de hoy, las preguntas de ordenación para los pastores son netamente cuestiones éticas. ¿Tienes deudas? ¿Amas a tu prójimo? ¿Vas a respetar estas disciplinas? ¿Te dispones a hacer el bien? En ninguno de los casos son preguntas relacionadas a cuestiones doctrinales. Por eso me atrevería a decir que el metodismo calvinista responde a una cuestión más dogmática y me atrevería a decir que el metodismo wesleyano a una cuestión más práctica. Como un detalle, el metodismo norteamericano tiene un modelo de gobierno episcopal, lo mismo que el metodismo chileno, pero el metodismo británico sigue sosteniendo el modelo de conexión metodista. Todavía existe esa figura desde la época de Wesley, que también la tiene el metodismo calvinista, donde ambos movimientos involucraban fuertemente la figura de los laicos y el rostro de los predicadores, donde la única diferencia que yo podría decir después de leer el texto es que el metodismo wesleyano incluyó la figura de las mujeres predicadoras. Después de leer el texto, intentando rebuscar, ¿qué no calza? Ese elemento de la inclusión de las mujeres pareciera ser que es propio de la tradición wesleyana. Y como Wesley era un buen anglicano, hay conceptos de que en este modelo calvinista tampoco encajan en torno a sus posturas, pero responde más bien a modelos diferentes de organización, especialmente por las cuestiones que se refieren al sacramento, a la ordenación de los ministros, que Wesley tiene una mentalidad anglicana más que calvinista en su forma de proceder. Y quizás lo que también más me llamó la atención a mí fue el hecho de que los metodistas tenemos 3 reglas generales: no hacer daño, hacer el bien y respetar todos los decretos de Dios. Wesley decía que esas eran las reglas generales de todo metodista. Y en el caso de las reglas generales del metodismo calvinista, responde netamente a cuestiones doctrinales. Por eso que son 2 corrientes que sí tienen puntos en común y puntos de desencuentro, pero quizás aquí está el desafío más bonito y la conclusión que puedo llegar. Es como 2 personajes con 2 modelos de iglesias totalmente diferentes, con 2 miradas teológicas totalmente diferentes, con 2 énfasis teológicos también totalmente diferentes, eran capaces de denominarse amigos. Hoy día parece que los bombazos llegan de un lado para el otro,
y nadie se pondría al medio a ser amigos. Y quizás el espíritu metodista, y que deberíamos aprender de los metodistas calvinistas de esa época, es cómo aprendemos a cultivar estas cercanías desde el diálogo, desde la conversa, que podamos decir, como decía Wesley, mira, por las muchas diferencias que tengamos, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás.